Es la primera vez que alguien grita cuando paso yo. Lo malo que se vuelve adicto uno a eso. Bienvenidos, qué gusto saludarles. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que están aquí en nuestro auditorio esta mañana. A lo mejor no está fresca afuera, pero aquí sí está fresca, ¿verdad? Entonces estamos contentos. Yo les agradezco el hecho que estén aquí, que se hayan asumido un riesgo. Es un riesgo, pero pues cada mañana que nos levantamos asumimos un riesgo. Entonces gracias por estar aquí, bienvenidos. Quiero enviar un saludo a todos aquellos que nos miran a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias por acompañarnos. Si estás escuchándonos también a través de Vive Radio, queremos enviarte un saludo. Y quiero pedirte que me acompañes los próximos 35 minutos. Estoy seguro que voy a compartir algo que va a edificar, que va a reanimar tu vida. Porque en medio de la pandemia y en medio de tanta información que aparentemente ya vamos de bajada en la pandemia, pero oímos en Europa de un tercer brote y luego hablan acerca de estas vacaciones. Bueno, en medio de todas esas noticias que son un poquito perturbadoras, debes saber algo muy importante. Jesús resucitó y está vivo y está sentado a la diestra del Padre, y Él intercede por todos nosotros. El día que todo cambió, Juan capítulo 20 versículo 19. Vienen muy fiesteros hoy, qué buena onda. Dice: ese domingo al atardecer, estamos hablando del día que todo cambió. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos y apretados en una casa. ¿Dónde estaban? Reunidos y apretados en una casa. Estaban en una casa. ¿Cómo? Estaban reunidos, apretados, con las puertas atrancadas por miedo a las autoridades. Entonces estaban allí como, podríamos decirlo, casi como un autosecuestro se hicieron. Tenían tanto miedo de salir a las autoridades porque habían visto cómo llevaron a la muerte a Jesús. Tenían tanto miedo que atrancaron la puerta y estaban allí temerosos. Pero ese domingo, de pronto Jesús apareció parado entre ellos y se asustaron. Jesús dijo: la paz esté con ustedes. Ten crisis. Luego les enseñó las cicatrices de sus manos y la herida en su costado. Y vean lo que dice: cuando ellos vieron y se cercioraron que Jesús había resucitado, dice, en ese punto, digan conmigo, en ese punto, todo cambió. Cuando los discípulos pudieron confirmar y cerciorarse de que Jesús había resucitado, en ese punto todo cambió. Los discípulos rebosaron de gozo al darse cuenta de que sí era el Señor. ¿Por qué? Porque vieron sus manos, las heridas en sus manos, en su costado, y entonces ellos estaban llenos de gozo. Ese día, dice esta traducción, todo cambió. Y quiero que entiendas una cosa: el día que Jesús resucitó, todo cambió para ti, para mí. Ahora, escuche esto. Hay acontecimientos que cambian completamente nuestras vidas. Yo no sé cuándo tú has dicho, o si alguna vez tú has dicho: el día fulano de tal, cuando me pasó tal cosa, en mi vida todo cambió. Uno de ellos para mí fue el día que entré al cuarto del Hospital General de Ciudad Obregón, Sonora, y vi por primera vez a Mayeli, mi primera hija. Tenerla en mis brazos, sentir el privilegio y la responsabilidad de cuidar de ella, me hizo entender que mi vida ahora tenía un antes y un después. La tarea más difícil que había enfrentado hasta ese momento fue allí en el hospital, cuando tuve que cambiar por primera vez en mi vida los pañales a mi hija. Fue una tarea muy difícil,
porque ella tenía una posición naturalmente, una posición fetal. Y yo tenía miedo, era tan frágil que yo tenía miedo de estirarle el pie para poner el pañal. Ese día fue un parteaguas para mi vida y donde muchas cosas cambiaron en mí. Pensé que sería un día cualquiera, pero ese día todo cambió en mí. Fue en ese hospital donde dejé de ser un joven débil de 20 años y me convertí en un hombre capaz de hacer cualquier cosa por amor a ella. La resurrección de Jesús es el acontecimiento en la Biblia que lo cambió todo. ¿Cuánto cambió? Todo. Déjame decirlo de esta manera: la resurrección le dio luz a toda la revelación de la Biblia y a las palabras que Jesús había enseñado. Sí, la resurrección de Jesús cambió la vida no solo de sus discípulos, sino de todos los creyentes a lo largo de la historia. Ese día cambió nuestras vidas. Ahora entiendo el por qué ningún acontecimiento de la Biblia está más documentado que la resurrección. Tanto que se ha sostenido en muchos tribunales a lo largo de la historia. En muchos tribunales a lo largo de la historia se ha querido cuestionar la realidad histórica y verídica de la resurrección de Jesús. Pero en todos los tribunales se ha comprobado histórica, verídicamente, que la resurrección de Jesús es un hecho real y no solamente una historia hermosa que contar. La resurrección de Jesús es un hecho histórico, científico, verídico y no una historia que demanda una fe irracional. Él resucitó. Ahora, yo quiero compartirles, después de haber dicho que ese día lo cambió todo, quiero compartirles 6 verdades que son garantizadas o que permanecen de pie con la resurrección. Y son verdades prácticas que vas a celebrar cuando yo las mencione. Verdad número 1, digan conmigo número 1. Gracias. La resurrección demuestra que Jesús es exactamente quien afirmó ser. Cuando a Jesús le pidieron una prueba que mostrara que Él era quien decía ser, Jesús apuntó a la resurrección. Para Jesús, su resurrección sería la prueba irrefutable que mostraría su identidad. Fíjense cómo dice Mateo capítulo 12, leo la traducción del Mensaje. El versículo 38 dice: más tarde, algunos estudiosos de la religión y fariseos lo arrinconaron. Maestro, queremos ver tus credenciales. Danos alguna evidencia contundente de que Dios está en esto. ¿Qué tal un milagro? Jesús dijo: estás buscando una prueba, pero la estás buscando por una motivación equivocada. Todo lo que quieres, les dice Jesús, es algo para excitar tu curiosidad, para satisfacer tu ansia de milagros. La única prueba que obtendrás es la que parece ser ausencia de pruebas, la evidencia de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, Hijo está con mayúsculas si observas, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en una tumba profunda y resucitará. Cuando a Jesús le preguntan: ¿cómo podemos saber que tú eres quien dices ser? Jesucristo dijo: mira, es la muerte y mi resurrección que mostrará mi identidad. La resurrección validó que Él es Dios. En el devenir de la historia, cientos de hombres se han declarado Dios, pero solo uno lo ha demostrado. Solo Jesús ha mostrado ser quien dijo que era. Él es Dios. ¿Cómo quedó demostrado? A través de su resurrección. Wow.
Vean lo que dice Romanos capítulo 1, dice: Dios había prometido enviarnos a su Hijo. Hijo está con mayúscula, ¿verdad? Dios había prometido hijo. En ese pasaje, bueno, está hablando de una persona, por eso está en mayúscula, refiriéndose a Jesús. Dios había prometido enviarnos a su Hijo. Así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu. Y con eso, vamos, léanlo conmigo porque es emocionante. Y con eso de que Dios lo resucitó, demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Bueno, porque la resurrección es la evidencia contundente que Él es quien dijo que era. Vean cómo lo dice la traducción del mensaje. La pueden leer conmigo, que está en su pantalla. Dice: su identidad única como Hijo de Dios fue mostrada por el Espíritu cuando Jesús resucitó de entre los muertos, poniéndolo aparte como el Mesías, nuestro Maestro. Entonces, su identidad única, Él tiene una identidad única. Esa quedó demostrada cuando resucitó de los muertos. Aquí está la primera verdad que permanece de pie con la resurrección. Si Jesús resucitó, entonces Él es quien dijo ser. Él es el Dios hecho carne para morir en la cruz del Calvario y salvarnos de nuestros pecados. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces sería la evidencia de que Él no era quien dijo que era. Pero la buena noticia es que Jesús resucitó. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? Verdad número 2. La resurrección prueba que Jesús es confiable y que cumple sus promesas. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿sabe una cosa? Es necesario que yo vaya a la cruz, que muera. Y Jesús le dice: pero no se preocupen, al tercer día yo voy a resucitar. Jesús anticipadamente, 3 veces textualmente, le dice a sus discípulos en los evangelios: es necesario que vaya a Jerusalén y voy a morir en una cruz, pero no se preocupen, yo voy a resucitar al tercer día. Debido a que Jesús cumplió su promesa, entonces tú y yo podemos confiar en las otras promesas que hay en la palabra de Dios para nosotros. Cuando estamos enfrentando una adversidad y cuando enfrentamos a un mundo que está lleno de tanta incertidumbre, qué bueno es saber que Jesús dijo que enfrentaría la muerte y que vencería la muerte, y Él cumplió lo que dijo. Entonces todas las promesas que hay en la palabra de Dios son verdad y son confiables para nosotros. En medio de un mundo que se tambalea porque no hay nada seguro, qué bueno es saber que las palabras y la promesa de Dios para nosotros son verdad. Lo que Jesús dijo es confiable. Ahora, el Evangelio de Juan dice, por eso dice el capítulo 2, cuando Jesús resucitó, ¿cuándo? Díganlo más fuerte. Cuando Jesús resucitó, los discípulos, ¿fue cuándo? Cuando Él resucitó. Los discípulos recordaron que Él había dicho esto. Cuando lo vieron, tocaron sus heridas, su cerebro y todo su ser fue conmocionado y recordaron que Él lo había dicho. Entonces creyeron lo que dice la Biblia y lo que Jesús había dicho. Escucha esto. Si Jesús dijo, prometió que resucitaría y resucitó, entonces toda la palabra de Dios es confiable y cada una de las promesas que Dios te hizo son confiables.
Dice la escritura, escuche, toda la escritura fue inspirada por Dios. Eso dice la Biblia. Toda la escritura. Creemos que toda la palabra, aunque fue escrita por diferentes escritores, fue inspirada, soplada por un mismo espíritu, el Espíritu Santo. Y todo lo que Jesús dijo y lo que el Espíritu Santo había dicho por medio de los escritores y profetas son palabras confiables. Por eso creemos que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Wow. Verdad número 3. La resurrección es la garantía de que nuestros pecados han sido perdonados. Wow. Solo a través de la resurrección de Jesús el creyente puede tener la confianza de que Dios estuvo satisfecho con el sacrificio que Jesús hizo a nuestro favor. La resurrección, es más, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, es un pasaje increíble, dice: si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe es vana y vivimos en pecados. Pero lo cierto es que Cristo resucitó y nuestros pecados fueron perdonados. ¿Cuál es la evidencia de que la sangre de Jesús limpia pecado? El hecho de que Él fue resucitado de la muerte. Fíjate cómo dice la Biblia en Romanos capítulo 4 versículo 25. Dice: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos ¿qué? Justos a los ojos de Dios. Cuando Jesús resucitó, entonces tú y yo tenemos la garantía, la certeza de que hemos sido hechos justos por Dios delante de sus ojos. La traducción lenguaje actual lo dice: Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. O sea, en la resurrección tú y yo tenemos la garantía de que somos declarados por Dios justos y somos hechos inocentes delante de Dios. Algunos de ustedes a lo mejor se preguntaba: ¿qué tiene que ver la resurrección conmigo? Tiene mucho que ver. Porque es en esa resurrección donde tú y yo fuimos declarados inocentes y fuimos declarados o fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Me encanta lo que dice Pedro en su primera carta. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Wow. No solamente fuimos hechos justos, declarados inocentes, sino dice este pasaje que tú y yo, cuando Jesús resucitó y venció la muerte, tú y yo, dice la escritura, que nacimos de nuevo. Ahora, dice Pedro, vivimos con una gran expectación. Vean cómo lo dice la traducción del mensaje. ¿Qué Dios tenemos? O sea, Pedro está extasiado. El mensaje de la resurrección, como paréntesis, es tan importante y tan revelador y determinante en las escrituras. Escucha esto: que en el libro de los Hechos vienen por lo menos 4 sermones. Y en los 4, en todas las predicaciones en el libro de los Hechos, el mensaje central es que Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. La resurrección de Jesús era el mensaje por excelencia de la iglesia primitiva, porque era la evidencia de que los pecados fueron perdonados. Y dice Pedro: ¿qué Dios tenemos? Y qué afortunados somos de tener al Padre de nuestro Maestro Jesús. Debido a que Jesús resucitó de entre los muertos, se nos ha dado una nueva vida y tenemos todo por lo que vivir, incluido un futuro en el cielo, y el futuro comienza ahora. Wow. O sea, dice: ¿qué Dios tan increíble tenemos? Que debido a la resurrección de Jesús
se nos dio a nosotros una nueva vida. Y no solamente se nos dio una nueva vida, tenemos todo lo que necesitemos durante la vida. Es decir, en ese mismo sacrificio no solamente tenemos el perdón de nuestro pasado, tenemos un nuevo nacimiento, sino también tenemos la garantía de que tenemos todo lo que necesitamos para el futuro. Y también, dice la Escritura, un futuro en el cielo. ¡Wow! ¿Cuántos dicen qué buena onda eso? En Jesús, en la resurrección de Jesús, tenemos garantía de perdón, nueva vida. Tenemos todo lo que necesitaremos en el futuro. Así que si alguno de ustedes está pensando, pastor, si viene una tercera ola acerca de COVID, y luego como en nuestro estado no hay agua en nuestras presas y nuestro estado depende de la cosecha, entonces no habrá una crisis en nuestro estado. Posiblemente sí haya una crisis, pero hay una garantía, la garantía de que en la resurrección de Jesucristo te fue dado no solamente el perdón, un nuevo nacimiento, sino todo lo que tú vas a necesitar en la vida te fue entregado, y también el cielo. ¿Eso no les parece una noticia para celebrar? Sí, vamos, dale un aplauso fuerte a Dios si tú crees esta verdad. Verdad número 4. La resurrección hizo posible que tengamos un sacerdote que vive para interceder por nosotros en el cielo. Vean lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 34. Entonces, pregunta Pablo, ¿quién nos condenará? Anímese a alguien a condenarnos. Nadie, dice, nadie nos va a condenar, porque Cristo Jesús murió por nosotros. Subrayen las veces que aparece la palabra por. 3 veces. Cristo, no hay quien nos condene, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¡Wow! Fíjate lo que dice: Él murió por mí, resucitó por mí, y ahora ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, pidiéndole al Padre por mí. Escúchame, esto se llama un paquete completo. Jesús no solamente resolvió nuestro pasado, resolvió nuestro presente, resolvió nuestro futuro. Increíble. No tengo por qué preocuparme, porque hay alguien en el cielo que está peleando a mi favor. Fíjate cómo lo dice la traducción del mensaje. Pon atención y abre tu corazón a esta verdad. ¿Quién se atrevería siquiera a señalarnos con el dedo? Aquel que murió, está aquel con mayúscula, refiriéndose a una persona, Jesús. Aquel que murió por nosotros, quien resucitó por nosotros, está en la presencia de Dios en este mismo momento, defendiéndonos. ¿Sabes? Si Jesús dijo que resucitaría y resucitó, Jesús dijo que ascendería al cielo y que estaría sentado a la diestra del Padre para defendernos. Y aunque no tenga una visión del cielo, yo sé muy bien que a la diestra del Padre está sentado Jesús, y está ahí por razón mía, está para defenderme, está para cuidar de mí, para garantizar mi bienestar. La Escritura dice: a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. No puedo garantizarte que no habrá una crisis, no puedo garantizarte que no vendrá otra pandemia después de esta. Lo único que sí puedo garantizarte es que aquel que dijo que murió, resucitó, y no solamente resucitó, sino ahora está sentado a la diestra del Padre, y está en este instante, un presente continuo, está para defenderte a ti.
Y sabe una cosa, yo no necesito que Dios me diga que no voy a tener problemas, solamente necesito saber que Él está de mi parte. Y eso me llena de alegría. Entonces, mis pecados fueron perdonados. Tengo todo lo que necesito hacia el futuro y el cielo. Tengo a alguien sentado a la diestra del Padre. Tengo a alguien de influencia. Estoy convencido que si tu compadre fuera el candidato para gobernador y las encuestas estuvieran a favor de tu compadre, tú estarías muy feliz. No, el que va a ser gobernador es mi compadre. Comemos todos los fines de semana. Creo que se van a abrir puertas. Creo que en medio de la crisis Él podrá ser un pronto socorro para mi vida. Tengo una mejor noticia para ti. Puede ser que tu compadre, una vez que esté en el poder, se olvide de ti. Puede ser, yo no digo que no, ¿verdad? Pero hay alguien que murió por ti en la cruz de Calvario, que te amó antes que tú lo conocieras, y Él está para tu defensa. Dice la Biblia que si no, Dios, el Padre, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti, ¿cómo no te dará juntamente con Él todas las cosas? En esa cruz y en esa resurrección nos fueron dadas todas las cosas que necesitamos para esta vida y también la vida eterna. Verdad número 5. Si una de estas 4 verdades no es suficiente para volverte loco de alegría, déjame decirte la verdad número 5 y lo que garantiza la resurrección de Jesús. La resurrección nos da garantía, asegura que tenemos todo el poder necesario para la vida y el servicio. La resurrección es la garantía, es lo que nos asegura que tendremos todo el poder que necesitemos. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 19. Es el apóstol Pablo que dice: yo pido también, está orando por la iglesia de Efesios o Éfeso, y dice: yo también pido que entiendan bien. Yo quiero a Dios, le pido a Dios, que ustedes puedan entender bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. ¿Cuándo nos ayuda Dios? En todo. Y el apóstol Pablo dice: yo pido que ustedes puedan entender bien qué tan grande es ese poder con el cual el Padre les ayuda en todo. Dice: el poder de Dios no tiene límites. Está diciendo que el poder que Dios puso a tu disposición es un poder sin límites. Y lo explica el apóstol Pablo diciendo: con ese mismo poder, si quieren saber qué tan grande es el poder que está a disposición nuestra, dice, es ese mismo poder con el cual Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha del trono de Dios. O sea, ese poder que fue expresado es el poder más grande expresado, con el que el Padre venció a la muerte y resucitó al Hijo y luego lo sentó en lugares celestiales a la derecha del Padre. Ese poder con el cual el Padre resucitó a Jesús es el mismo poder que opera en ustedes. De tal manera que escuchen, lo que necesiten para la vida, ahí está, en ese poder sin límites. Si ustedes quieren servir a Dios, no digan: es que yo no puedo, si ese poder sin límites está en ti. Una de las cosas que nos caracteriza como iglesia es el corazón que tenemos para servir. Y puede ser que a lo mejor no seamos la persona más talentosa, o puede ser que no seamos la persona más carismática, pero hay una verdad poderosa. Escúchame: todo el poder que necesites para servir y para vivir te fue dado, porque el mismo poder que resucitó a Jesucristo opera dentro de ti para llevar a cabo el plan y la voluntad de Dios en tu vida. Así que nunca podremos decir no podemos, porque todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. ¿Amén? Entonces, no hay límites.
el poder ilimitado actúa en nosotros. Entonces, cuando la muerte, hasta el tiempo de Jesús, la muerte, el pecado, Satanás, se hacían, alardeaban que eran invencibles, y Jesucristo enfrentó a la muerte, la venció con una demostración de poder. Escúcheme, el poder que con el Padre resucitó a Jesucristo es un poder mayor que con el que llamó existencia todo lo creado. Y ese poder opera en ti. Esa es la buena noticia. Ese poder está en ti. Cuando Dios pone un deseo en tu vida, Él pondrá no solamente el querer, sino el hacer. Él pondrá el poder para llevarlo a cabo. Ese poder sin límites está en tu vida. Por lo tanto, tú y yo, la resurrección nos garantiza que tú y yo podemos vivir una vida sin límites, porque el poder que hay en nosotros, que no es nuestro, pero de gracia opera en nosotros, es un poder sin límite. Si alguien quiere saber qué tan grande es el poder de Dios, dice Pablo, es el mismo poder que con el Padre resucitó a su Hijo. Ese mismo poder opera a su disposición y del avance del reino. ¡Wow! Entonces podemos hacer cualquier cosa. Hay poder en Él. Y déjame terminar. Voy a pedir a los muchachos que me ayuden. La verdad número 6. La resurrección de Jesucristo no solamente asegura que tenemos poder para hacer cualquier cosa, sino la resurrección de Jesús nos da garantía, de resurrección y vida eterna en el cielo. A mí me encanta hablar acerca de este tema. Vean lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y estos son pasajes que yo quiero invitarte para que a través de tus notas QR tú puedas ir a tu Biblia y puedas subrayarlos, porque cada día más se necesita ser una generación de creyentes que tienen fundamento en la palabra de Dios. Pero dice Tesalonicenses, dice: creemos que Jesús murió y resucitó, y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Por eso no tememos la muerte. Antes de Jesús y antes que Jesús venciera la muerte, nosotros teníamos temor. A lo mejor pensábamos que al morir todo se acaba. Escúcheme, la resurrección de Jesucristo demostró que después de la muerte hay una vida, que no se acaba todo cuando enfrentamos la muerte. Cuando Jesús resucitó, nos dio garantía de que todos aquellos que creemos en Jesús, si morimos, seremos resucitados indica propósito, para estar con Él en el cielo. Segunda de Corintios capítulo 4 dice: sabemos, esto no es algo que creemos, esto es algo que sabemos. Mire, yo creo que Él murió en la cruz del Calvario para sanar mis enfermedades. Lo creo porque la Biblia lo dice. Pero no solamente lo creo porque la Biblia lo dice. Cuando yo experimenté un milagro en mi vida, entonces no solamente lo creo, ahora lo sé. Entiende que saber va un paso más allá. Yo no solamente creo que Dios me puede dar una nueva oportunidad, sé que Dios puede darme una nueva oportunidad porque he experimentado un nuevo nacimiento, una revolución en mi vida. Y dice este pasaje: sabemos, no es algo que creemos, es algo que sabemos, que Dios hizo resucitar a Jesús. Y estamos seguros, digan conmigo, estamos seguros. Vamos, dígalo con un poquito más de alegría. Diga: y estamos seguros de que también a nosotros nos hará resucitar. A ustedes y a mí nos llevará ante su presencia. Cuando pusiste tu fe en Jesús, dice la Escritura que la resurrección de Jesús
Es la evidencia que si tú y yo morimos antes de que Él venga, la Biblia dice que con voz de mando y con una trompeta de Dios sonará una trompeta en los cielos, y los muertos que murieron en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos, y así estaremos con el Señor en el cielo. Escúcheme, la resurrección, que es un hecho verídico, histórico, demostrado en todo tribunal, es la evidencia de que Jesús es quien dijo ser, y que Él venció la muerte. Y que un día, si morimos, Dios nos va a resucitar para estar siempre con Él. Señor, alguien puede darle un aplauso a Dios por ello. Ahora, lo cierto, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, digan conmigo: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Él es el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, Jesús, el nuevo Adán. Así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, escuche esto: todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección, está hablando de esa nueva vida, la resurrección, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados. ¿Cuántos? Todos los que pertenecen a Cristo. Recuerda que hay dos tipos de posiciones: los que están sin Cristo y los que están en Cristo. Cuando tú le dices a Jesús: creo en ti, te entrego mi corazón, creo en el sacrificio que hiciste por mí, tú pasas de la posición sin Cristo a estar en Cristo. Y dice este pasaje: todos los que pertenecen a Cristo, los que están en Cristo, serán resucitados cuando Él regrese. Wow. La gran mayoría de los discípulos, con excepción a Juan, murieron como mártires. Pedro, por ejemplo, murió crucificado, pero él dijo: no soy digno de morir como mi maestro, y lo crucificaron de cabezas. La gran mayoría de los discípulos murieron como mártires. Pero si tú te preguntas, ¿qué le dio el poder y el valor para enfrentar a la muerte? La gran mayoría de ustedes se han enfermado de COVID como 8 veces, emocionalmente, mentalmente. ¿Saben qué cosa tan fea es, verdad? Recuerdo que un día mi esposa me dijo: me duele la garganta. Eran como las 2 de la mañana. A partir de ahí me dolió la garganta hasta el amanecer. ¿A alguien le pegó COVID emocionalmente? No digo realmente. ¿Cuántos enfrentaron los que no levantaron la mano viven una negación increíble? Pero está bien, lo respetamos. Los discípulos enfrentaron la muerte, ¿sabes? Y la pregunta es: ¿qué les dio el poder y el valor para enfrentar a la muerte? Es que ellos vieron al Cristo resucitado, pues. Ellos lo vieron. Cuando Jesús resucitó, le dijo a los discípulos: metan su mano en mi costado, pongan sus manos en mis heridas. Y ellos confirmaron, palparon, vieron, tocaron. Es más, Corintios dice que más de 500 lo vieron. Se requerían testimonios de 2 o 3 personas para validar un acontecimiento. La resurrección de Jesucristo apareció a más de 500. Si ustedes se preguntan por qué esos discípulos temerosos
que cuando vinieron a tomar a Jesús huyeron, lo negaron. Esos discípulos cobardes se convirtieron en leones fuertes, en mártires. ¿Qué fue lo que los cambió? El día que todo cambió. Cuando tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado, el temor a la muerte desapareció, porque ellos sabían que si su maestro dijo que resucitaría y resucitó, entonces su maestro les prometió que si morían también serían resucitados, y ellos estuvieron dispuestos a dar su vida, porque si él no mintió, entonces Jesús es confiable. Wow. Un encuentro con Jesús es lo que cambia la vida de las personas. Por eso ahora que se habla de un tercer brote, no de virus, la mera verdad, puede ser que yo muera de COVID. Puede ser, hay una posibilidad. Porque el hecho que sea creyente no me vuelve inmune a morir. Es más, nuestra iglesia ha perdido 4 personas increíbles. 4 personas maravillosas. 3 mujeres y un varón. Marisela, Lupita, Luis, y la semana pasada Marta, la doctora Marta. 4 personas increíbles murieron. Pero ¿cuál es la promesa para ellos? Todos los que murieron en él serán resucitados para estar siempre con el Señor. COVID, yo quiero que entienda algo. Bueno, denle un aplauso a Dios por esa verdad. La Biblia no te garantiza que no vas a morir. Te garantiza que la enfermedad que fue la razón de tu muerte no te podrá retener en la tumba. Porque Dios, el día que Él venga, te dará un cuerpo nuevo. Porque lo corruptible no puede ir a lo eterno. Te vestirá de algo incorruptible, y entonces en un abrir y cerrar de ojos será transformado, y Dios te dará un nuevo cuerpo, no enfermo, un nuevo cuerpo para estar siempre con el Señor. Eso es la verdad del evangelio. Y si Jesús lo prometió y dijo que resucitaría y lo hizo, entonces todo lo que Jesús dijo es verdad. Y mi fe no es irracional. La resurrección de Jesucristo volvió racional mi fe. ¿Alguien dice amén a esa verdad? Vean lo que quiero terminar con lo que dijo Jesús. Les digo la verdad, les dice Jesús en Juan 16. Ustedes llorarán y se lamentarán. Le está hablando de la muerte cuando Él vaya. Y lo dice más adelante: se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Una mujer que está dando a luz sufre dolor porque su momento ha llegado, pero después se olvida del dolor por la alegría de que un nuevo ser ha llegado al mundo. Pasa lo mismo con ustedes. Ahora están tristes, pero los volveré a ver y se pondrán muy felices. Los volveré a ver. ¿De qué está hablando? De la resurrección. Y se pondrán muy felices. Y luego dice, léanlo conmigo: nadie podrá quitarles esa felicidad. Yo no sé si te van a despedir o si la empresa en la cual tú trabajas va a cerrar. No lo sé. Pero Jesús dijo que nada podrá quitarte la felicidad. La resurrección de Jesús nos da la garantía de que tenemos gozo en nuestra vida a pesar de las circunstancias, y que Él ha provisto de todo lo que necesitamos. Quiero terminar con un pasaje más, porque la resurrección de Jesús, el relato de la resurrección, nos anuncia una buena noticia: que Él volverá. Dile que está a tu lado: Él volverá. Les voy a contar una historia del Medio Oriente para que pueda leer yo este pasaje. Cuando un siervo, un esclavo, le servía comida al amo, al señor de la casa, el siervo tenía que estar a espaldas del amo, esperando que él termine de comer para, escuchen, levantar la mesa.
Solamente hasta que coma el amo, él podrá comer en su cocina, en la cocina. Entonces el siervo está detrás del Señor, observándolo por si él necesita algo. Cuando el Señor, escuchen esto, tomaba su servilleta y así hecha bola la ponía a un lado, escuche, hecha bola, y él se iba, esa servilleta hecha bola garantizaba que él ya no volvería a la mesa, que él terminó de comer, no voy a volver. Entonces cuando se levantaba el Señor y el esclavo, el siervo, miraba la servilleta hecha bola en la mesa, ahí arrojada en la mesa, entonces el siervo inmediatamente venía y recogía todo y se lo llevaba. Pero si el Señor se levantaba de la mesa, pero doblaba su servilleta y la ponía a un lado así doblada, y él se levantaba, el siervo permanecía, porque eso era una señal, un mensaje de que él volvería a la mesa. Vean lo que dice el Evangelio. Quiero invitarles que se pongan de pie y quiero que lean con su vista este relato, teniendo esta historia en su mente. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo porque les anunciaron que no estaba el cuerpo de Jesús. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba, se agachó a mirar adentro y vio, escuchen lo que vio, vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero escuchen el relato. El lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. O sea, Jesús resucitó y el lienzo que cubría su cabeza se tomó el tiempo para doblarlo, acomodarlo y ponerlo aparte como un mensaje para sus seguidores. ¿Qué anunciaba cuando un lienzo era doblado y acomodado? El Señor estaba diciendo: no he terminado, volveré. Ese pasaje dice que cuando Pedro entró, vio los lienzos con las vendas allí a un lado, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Pero escúcheme, el relato, toda la palabra de Dios es intencional. Entiendan esto, no hay ningún error en la palabra de Dios. Todo detalle en la Biblia es intencional. Y cuando Jesús resucita, dice el relato, que acomodó el lienzo, lo dobló, porque nos estaba anunciando y nos estaba diciendo: me voy, pero voy a volver y voy a tomar a los que creen en mí y los llevaré a la casa de mi Padre, para que donde yo esté, vosotros también esté. ¿Por qué no le das un aplauso a Él? Di conmigo: no solamente resucitó. Vamos, dígalo allá en casa, digan lo que están aquí. No solamente resucitó, Él volverá por nosotros. Y estamos esperando que se toque la trompeta. Dicen amén. Estamos esperando, si Él llega a venir este día, los que murieron en Cristo se van a resucitar y luego nosotros seremos arrebatados para estar siempre con el Señor. Sí. Dáselo fuerte. Cántalo con nosotros. Aleluya. Vamos, díganos con el corazón.
diestra del Padre en mi defensa. Nuestro Dios murió en una cruz, pero resucitó al tercer día. Y ese día todo cambió para mí, todo cambió en mi vida. Y yo quiero hacer una oración. Si hay alguien que hoy nos mira por primera vez en la transmisión, o alguien que nos visite hoy, la noticia de la Biblia es que Él murió en tu lugar, pero resucitó al tercer día. Y si tú depositas tu confianza en Él y dices, creo en ti, en ese momento tus pecados son perdonados. Todo lo que necesitas para el futuro y la vida eterna te es entregado, porque fuiste declarado inocente, justo, y ahora tienes un cielo para ti. Si llegaras a morir, la Biblia dice que Él te va a resucitar, porque tu destino es el cielo. No se acaba todo aquí. Así que si hoy tú quieres invitar a Jesús a tu corazón, si estás en nuestro auditorio o en casa, donde sea que estés, quiero que repitas conmigo la oración que aparece ahora en las pantallas. También está ahí en tu pantalla. Repite con todo el corazón. Voy a invitar a toda la congregación que lo repitamos para unirnos a esas personas que lo harán por primera vez. Dilo conmigo juntamente, ¿está bien? No después de mí. Di conmigo: Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a Dios? Si tú aquí en el auditorio o ahí en casa hiciste esta oración, escucha esto: ahora estás en Cristo. Tienes un nuevo inicio. Tu pasado te fue perdonado. Tienes garantía de tener lo que necesites en la vida, y el cielo te pertenece, porque la vida eterna no inicia cuando morimos. La vida eterna inicia cuando aceptamos a Jesús. ¿Alguien entiende eso? La vida eterna no inicia el día que morimos, sino la vida eterna inicia ahora, el día que aceptaste a Jesucristo. Eso es una gran noticia y lo celebramos contigo. Si hay alguien en nuestra transmisión que hizo esta oración, por favor, háznoslo saber. Nos encantaría alegrarnos contigo. ¿Por qué no le damos un aplauso a todos ellos? ¿Habrá alguien aquí en el auditorio que nos visita por primera vez y que nunca había invitado a Jesús a su corazón y ahora lo hizo por primera vez? ¿Habrá alguien que lo hizo? Puede levantar tu mano. Nos gustaría alegrarnos contigo. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Gracias. Acá hay una pareja. Gracias. ¿Alguien más? Nos alegramos contigo. Y si tú estás aquí, te da pena levantar tu mano, no hay bronca. Nos alegramos también contigo.